¿Te has preguntado cómo dos naciones que solían ser hermanas de sangre terminaron con sus dedos sobre el botón rojo? Hoy, Irán e Israel representan el choque más peligroso del planeta, pero su odio no es milenario, es una traición política que cambió el destino del mundo. Quédate hasta el final, porque te revelaré el secreto que mantiene esta guerra encendida, y porque, extrañamente, ambos se necesitan para sobrevivir. Y sé lo que estás pensando. Esto parece complicado, pero lo que te voy a mostrar en los próximos minutos cambia completamente cómo entiendes el poder que tiene Israel. Suscríbete y quédate porque la mayoría de canales nunca cuentan esta parte. El romance estratégico olvidado. Para entender el presente, debemos viajar a un pasado que parece de ciencia ficción. En la década de 1950, Israel e Irán no solo se llevaban bien, eran socios estratégicos inseparables. Imagina esto: Israel estaba rodeado de naciones árabes que querían borrarlo del mapa, y el Irán del Shah Reslavi, al ser una potencia persa y no árabe, vio en el Estado judío al aliado perfecto. No era una cuestión de afecto, sino de pura supervivencia geopolítica. Irán fue el segundo país de mayoría musulmana en reconocer a Israel, y juntos construyeron un eje de poder que dominaba la región. Había vuelos comerciales directos entre Teherán y Tel Aviv. Los ingenieros israelíes ayudaban a modernizar el campo iraní, y el petróleo fluía sin descanso. En aquel entonces, si alguien hubiera predicho que estas dos naciones se lanzarían misiles, lo habrían tratado de loco. Era una luna de miel basada en intereses compartidos y en un enemigo común: el nacionalismo árabe de la época. La revolución que cambió las reglas. Todo el tablero de ajedrez saltó por los aires en el año 1979. La revolución islámica no fue solo un cambio de gobierno, fue una mutación absoluta de la identidad nacional de Irán. Cuando el ayatolá Jomeini tomó el poder, necesitaba un enemigo externo lo suficientemente poderoso para unificar a las masas y legitimar su visión teocrática. Israel, que hasta hacía semanas era un socio, fue rebautizado instantáneamente como el pequeño Satán. El nuevo régimen rompió todos los tratados y cometió un acto simbólico que dolió profundamente en la diplomacia internacional. Entregó la embajada israelí en Teherán a la Organización para la Liberación de Palestina. De la noche a la mañana, la inteligencia, los negocios y la amistad se transformaron en un odio retórico radical. Irán ya no veía a Israel como un vecino útil, sino como un tumor que debía ser extirpado de la región para purificar el mundo islámico bajo su liderazgo. La invención de la guerra por procuración. Irán aprendió pronto que un enfrentamiento directo cara a cara contra el ejército israelí era una misión suicida debido a la distancia y la tecnología. Por eso, en la década de 1980, diseñaron una estrategia magistral y macabra: la exportación de la revolución mediante guerrillas. El nacimiento de Hezbollah en el Líbano es el ejemplo más claro de este plan. Irán envió instructores y millones de dólares para crear un ejército que peleara sus batallas, sin que una sola bala saliera oficialmente de territorio iraní. Esta táctica permitió a Irán rodear a Israel con un anillo de fuego. Desde entonces, cada vez que Israel se enfrenta a milicias en el Líbano o en Gaza, en realidad está chocando contra la tecnología, el dinero y la ideología de Teherán. Es una guerra de sombras donde los hilos se mueven a miles de kilómetros de distancia, permitiendo que el régimen iraní mantenga una distancia cínica mientras sus aliados hacen el trabajo sucio. El dilema del poder atómico. Si hay algo que quita el sueño a los líderes en Jerusalén, es el programa nuclear iraní. Para Israel, un Irán con capacidad atómica no es solo una amenaza, es el fin de su existencia. Aquí entra en juego la famosa doctrina Begin, una política israelí no escrita, que establece que ningún enemigo que jure su destrucción podrá poseer armas de destrucción masiva. Israel ya ha demostrado que no tiene miedo de actuar solo, como cuando destruyó reactores en Irak y Siria. El problema con Irán es que sus instalaciones están enterradas a profundidades, que incluso las bombas más potentes apenas logran arañar. La tensión ha escalado hasta el punto de que cualquier avance en las centrifugadoras de uranio en ciudades como Natanz se interpreta como un tambor de guerra.
No se trata solo de la posibilidad de un ataque nuclear, sino del hecho de que un Irán con la bomba sería intocable, lo que le daría carta blanca para expandir su influencia sin temor a represalias. Sabotaje digital y asesinatos selectivos. Como la guerra abierta es demasiado costosa, ambos bandos han llevado el conflicto a un nivel de película de espionaje. En el año 2010, el mundo descubrió Stuxnet, un virus informático tan sofisticado que fue capaz de destruir físicamente las centrifugadoras nucleares iraníes mientras los monitores mostraban que todo estaba normal. Fue el primer ataque cibernético de la historia que causó daños materiales a gran escala, y aunque nadie lo admitió oficialmente, la firma de la inteligencia israelí y estadounidense estaba por todos lados. Pero el sabotaje no es solo digital, también es humano. En la última década, varios de los científicos nucleares más importantes de Irán han muerto en circunstancias extrañas. Desde explosiones de coches bomba hasta ataques con ametralladoras controladas por satélite. Irán ha respondido intentando hackear la red de agua de Israel o atacando barcos comerciales en el mar, demostrando que en el siglo XXI, el campo de batalla está en cualquier lugar con conexión a Internet. El colapso de las líneas rojas. Durante 40 años, ambos países respetaron una regla no escrita. Yo te golpeo a través de otros, pero no te toco directamente. Sin embargo, esa regla se rompió definitivamente en abril del año 2024, tras un ataque israelí contra un edificio diplomático iraní en Siria. Irán lanzó por primera vez en la historia un ataque masivo de drones y misiles directamente desde su propio suelo hacia territorio israelí. Bien, hasta aquí ya tienes el contexto. Pero ahora viene la parte que muy poca gente se atreve a analizar. ¿Qué pasa realmente detrás de todo esto? Porque lo que parece tecnología bastante potente esconde algo mucho más profundo y te lo explico ahora. No olvides suscribirte. Aunque la mayoría de los proyectiles fueron interceptados por el avanzado sistema de defensa cúpula de hierro, el mensaje fue devastadoramente claro. El tiempo de esconderse detrás de grupos aliados se está acabando. Estamos entrando en una fase donde el error de cálculo de un solo general o un misil que impacte en el lugar equivocado podría desatar una guerra regional total que involucre a las grandes potencias mundiales. La guerra de las sombras ha salido a la luz del sol, y las consecuencias son impredecibles para la economía y la paz global. La simbiosis del odio. Este es el punto que pocos analistas se atreven a tocar. A pesar de su enemistad mortal, ambos regímenes se benefician políticamente de este conflicto. Para los líderes de Irán, tener a Israel como el enemigo eterno es la herramienta perfecta para silenciar la disidencia interna y justificar la crisis económica. Cualquier protesta ciudadana es etiquetada rápidamente como una conspiración sionista. Por otro lado, en Israel la amenaza iraní sirve como un pegamento social que une a una población políticamente dividida y garantiza el apoyo militar incondicional de los Estados Unidos. Es una danza macabra donde el miedo al otro se utiliza para consolidar el poder interno. Si el odio desapareciera mañana, ambos gobiernos perderían su narrativa principal para controlar a sus ciudadanos. Es una tragedia geopolítica donde la paz no parece ser un negocio rentable para quienes están en la cima, mientras las poblaciones viven bajo la sombra constante de una gran explosión. El robo del siglo en las narices de Teherán. Si crees que las películas de espías son exageradas, la operación israelí de 2018 en el corazón de Irán te dejará frío. Antes del Mossad lograron entrar en un almacén secreto en Teherán, evadieron las armas de alta tecnología y se llevaron media tonelada de documentos físicos y discos duros sobre el programa nuclear iraní. No fue un hackeo, fue un robo físico masivo. En una sola noche, Israel obtuvo los planos originales de las ambiciones atómicas de su enemigo. Este golpe no solo humilló al servicio de inteligencia iraní frente a todo el planeta, sino que cambió las reglas del juego diplomático. Israel demostró que sus ojos están literalmente dentro de las paredes del régimen, creando una paranoia interna en Irán que ha llevado a purgas masivas dentro de sus propias filas militares por temor a traidores. El mar como un campo de batalla silencioso. Mientras los misiles vuelan por el aire, en las profundidades del mar se libra una guerra igual de violenta pero mucho más discreta. En los últimos años,
El Mar Rojo y el Golfo de Omán han sido testigos de una serie de ataques a buques cargueros y petroleros, que nadie se atribuye oficialmente. Irán utiliza minas Lapa y drones suicidas para golpear barcos vinculados a empresarios israelíes, buscando asfixiar la economía de su rival. Por su parte, Israel ha respondido con operaciones de comandos de élite que sabotean barcos iraníes, utilizados como bases flotantes de espionaje. Esta guerra naval en las sombras es extremadamente peligrosa, porque un solo error podría cerrar rutas comerciales por donde pasa el petróleo que mueve al mundo entero, disparando los precios y afectando tu bolsillo sin previo aviso. La revolución de los drones y el escudo láser. El conflicto ha dejado de ser solo una cuestión de soldados para convertirse en una carrera tecnológica de ciencia ficción. Irán se ha consolidado como el supermercado de drones baratos y efectivos del mundo, enviando sus modelos Shahed no solo contra Israel, sino incluso a conflictos lejanos como el de Ucrania. Estos drones son lentos pero vuelan en enjambres para saturar las defensas. Para contrarrestar esto, Israel está desplegando el Iron Beam, o rayo de hierro, un sistema de defensa láser que destruye amenazas a la velocidad de la luz y por una fracción del costo de un misil tradicional. Mientras un misil interceptor puede costar $50,000, un disparo de láser cuesta apenas unos pocos dólares. Estamos viendo el nacimiento de la guerra automatizada, donde los algoritmos deciden quién vive en milésimas de segundo. El miedo al eje árabe-israelí. Uno de los motores que más acelera la agresividad de Irán es el éxito de los acuerdos de Abraham. Durante décadas, Irán contó con que el mundo árabe odiaría a Israel para siempre, pero eso ha cambiado. Ver a países como los Emiratos Árabes Unidos o Marruecos firmar la paz y hacer negocios con Israel es la peor pesadilla para el régimen de Teherán. Irán siente que se está quedando solo, mientras Israel construye un muro diplomático y militar a su alrededor con la ayuda de antiguos enemigos árabes. Esta nueva alianza busca crear un sistema de defensa aérea conjunta que deje a los misiles iraníes totalmente obsoletos. Por eso Irán está presionando más que nunca a sus aliados en la región para romper estos acuerdos mediante el caos y la inestabilidad política. El juego de las grandes potencias, Rusia y China. Este conflicto ya no es solo regional, es una pieza clave en el tablero de las superpotencias. Irán ha encontrado en Rusia a un cliente desesperado por armas y en China un comprador de petróleo que ignora las sanciones internacionales. A cambio, Teherán recibe tecnología militar avanzada y protección diplomática en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Israel, por su parte, debe hacer malabares para mantener su alianza inquebrantable con Estados Unidos sin enfurecer demasiado a Rusia, que tiene una presencia militar fuerte en la vecina Siria. Lo que sucede entre Jerusalén y Teherán es en realidad un termómetro de la tensión entre el bloque occidental y el nuevo eje euroasiático. Si la cuerda se rompe aquí, los gigantes del mundo no podrán quedarse de brazos cruzados. En resumen, pasamos de una alianza petrolera secreta a una guerra tecnológica y de misiles que tiene al mundo en vilo. La pregunta ahora no es si habrá un conflicto, sino cuándo ocurrirá el próximo movimiento que cambie todo. Pero, dime tú, ¿crees que este odio es real e irreversible? ¿O es simplemente una herramienta de los políticos para mantenerse en el poder a costa del miedo? Así que ya lo sabes, el poder israelí depende de muchos factores y es bastante complejo. Esto no es casualidad, y hay mucho más detrás de esta historia que todavía no hemos contado. Si quieres saber más de esto, suscríbete para no perderte nada y estar muy bien informado. Muchas gracias.